de tiempo. Lo que vamos a intentar hacer es, una vez que se agote el tiempo, porque ya está corriendo, nos deben quedar menos de 20 minutos, una vez que se agote el tiempo, nos volvemos a conectar. La idea es que sea a través del mismo link. ¿eh? ¿Entendieron esto último? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, se entendió. No. Arrancamos nuevamente. Les comparto la pantalla que intenté. Ya está. No. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Ficha de clase número 1? No, clase 2 dice. Ah, bueno. Ya lo cambio. ¿Ahora? Me confundí, Julieta Rodríguez de vuelta, la puta madre. Ahora sí. ¿Ficha de clase número 1? Sí. Ah, bueno. Bárbaro. Entonces, quedamos así, que cuando se termine el tiempo, nos volvemos a conectar con el mismo link. En realidad, estoy tratando de aprender una clase acelerada de Zoom, porque no me había aprendido a trabajar con Meet, pero bueno, se ve que todos en las otras cátedras también tienen el mismo problema. Bueno, cada tanto le voy a pedir que me digan si se escucha. Para no estar hablando acá solo. Les decía, mañana entonces tienen, seguramente va a ser por Zoom, van a tener clases con las profesoras de práctica que son Anabela Martínez y Romina Cavaleri. Ellas van a compartir las clases de práctica, donde se organizarán, y mañana les van a subir, van a cargar en la plataforma el dossier de trabajos prácticos, o van a ir subiendo de práctico. Como les decía, no sé si escucharon, es el mismo dossier del año pasado. ¿Sí? Sí. Bueno. En la plataforma de la facultad está cargado el programa de clases. El programa, bueno, estos acá están viendo que pasé de Filmina. Sí, sí. Bueno, estos son mis mails, la mayoría lo tienen. Yo estuve mirando el listado de alumnos, hay 80 anotados, pero de los 80 creo que 79 los conozco, porque los he tenido de alumnos o en Conta 1 o en alguna otra materia. Pero bueno, para los que no me conocen, este es mi Luis Di Loreto, este es mi mail personal y este es el mail que utilizo para, el de Comunidad UNOVA, pero lo consulto poco. Así que si me tienen que escribir algo, escríbanme al mail personal. Esta va a ser la primera experiencia que hacemos de esta materia así de manera virtual, dando la clase virtual. No sé cómo vamos a tratar de ponerle las pilas, ustedes también, a ver si podemos llevarla adelante, porque es una materia bastante práctica y, bueno, yo les voy a estar dando la teoría y las chicas le van a estar dando la práctica, pero tienen que poner bastante usted para resolver los casos, porque es lo que después se evalúa. Cómo se trabaja con el armado de balance, porque esto en realidad
Este es el programa de la materia, es el programa, digamos, sintético, información contable, estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de variaciones de recursos financieros, información complementaria, estados complementarios, estados contables especiales y análisis de los estados contables. Estas son las 9 unidades que conforman toda la materia. Yo en realidad tengo armado ficha de clases para cada una de la unidad. Hoy me tocaba dar la ficha de clase 1 y un poco de la ficha de clase 2 porque mañana estarían dando el primer ejercicio práctico y bueno, la idea era que ustedes pudieran ver la teoría. Vamos a tratar de hacerlo rápido, con la ficha de clase 1. El cronograma de clase ya está preparado. Hoy a la tarde lo vamos a estar subiendo a la plataforma. Están las fechas ya que se van a hacer las evaluaciones. Lo que estamos viendo es de qué manera vamos a hacer las evaluaciones. Es muy probable que sea, todavía no lo tenemos definido, una parte de teoría. Vamos a tratar de copiar lo que se hacía de manera presencial, nada más que en este caso va a ser de forma virtual. Una parte de teoría, en donde habrá preguntas para contestar, seguramente va a ser de autocorrección. Todos ustedes deben tener prácticas en el uso de la plataforma de la facultad, porque ya se usó el primer cuatrimestre. Y en la otra parte, algún ejercicio práctico respecto al armado del estado patrimonial, el estado de resultado. Bueno, lo vamos a ir viendo de qué manera ustedes van a poder enviar el material para que nosotros lo corrijamos. ¿Hasta ahora se está escuchando? Sí, se escucha bien. bien. Bueno, arrancamos con la definición de contabilidad. A partir de la definición de contabilidad vamos a ir viendo, bueno, ustedes se preguntarán qué bibliografía vamos a utilizar. Bueno, bibliografía yo ahora les voy a dar, en el programa está la bibliografía, no sé de qué manera es viable que ustedes la consigan, la que no lo tienen, pero sí vamos a trabajar con las resoluciones técnicas. Las resoluciones técnicas yo las voy a cargar en la plataforma, porque se pueden bajar de internet y van a estar ahí cargadas para que ustedes las consulten y las vean en la parte de teoría. Pero es importante que ustedes traten de resolver los ejercicios prácticos, porque ahí van a aprender justamente esta materia, porque esta materia ¿qué es? Es exponer la información que ustedes trabajaron durante Conta 1 y Conta 2. En Conta 1 aprendieron a registrar, en Conta 2 aprendieron fundamentalmente a llevar toda esa información a moneda homogénea, si aprendieron la técnica del ajuste por inflación, y ahora en estados contables lo que vamos a hacer es aprender a armar los informes. Acuérdense que la definición de contabilidad, bueno, es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes y propiedades de tercero en su poder y ciertas cantidades, produce información. Esta es la definición de Follow Newton, un autor que ustedes ya van a escuchado nombrar, y esa información es para la toma de decisiones, de administradores y terceros. ¿Quiénes son los que necesitan información contable? De manera externos a la organización e internos a la organización, bueno, inversores, acreedores, auditores, clientes, sindicatos, perdón, internos, accionistas, administradores o empleados. Generalmente la información contable está enfocada a el uso de los terceros, pero la que nosotros vamos a preparar. ¿Por qué? Porque de manera interna, esa información, digamos, los que están dentro de la organización, dentro del ente, tienen la posibilidad de contar con más información, ¿no? Bueno, salvo los empleados, pobres, ¿no? Que no creo que les den mucha información de cómo están las cuentas de la empresa. Bueno, nos enfocamos en las normas contables y las normas profesionales. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan o hacerles entender por qué tenemos que analizar y estudiar las resoluciones técnicas, las RT, que es lo que nos va a acompañar durante toda esta materia, todo este cuatrimestre, salvo en el último punto del programa, que es, el último punto del programa es análisis de los estados contables, que ahí, bueno, vamos a ver teoría especialmente, pero el resto
estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evaluación, va a estar todo enfocado en analizar las resoluciones técnicas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estudiar las resoluciones técnicas? ¿Por qué las tengo que ver? Y bueno, ahora voy a tratar de explicarlo. Acá me había salteado esta diapositiva. Toda esta ficha de clase va a estar cargada en la plataforma, ¿no? Así que incluso mi idea es que esté subida con anticipación. Nosotros nos vamos a enfocar en este último paso del proceso contable, que es la exposición. Acuérdense que arrancaba con revelación, la clasificación a través de las cuentas, la evaluación, la registración y por último la exposición. Vamos a estar enfocados en esto, en la exposición. Cómo exponemos la información que preparamos y recabamos a partir de todos los pasos anteriores. ¿Cómo lo debemos exponer? Lo debemos exponer cumpliendo con normas legales que nos piden hacerlo de una determinada manera, normas administrativas. Administrativas me refiero a órganos de control del Estado que nos están exigiendo exponer la información de una determinada manera. Por ejemplo, ¿qué órganos de control? El Banco Central. Si el ente al cual yo le tengo que hacer la contabilidad es un banco, bueno, va a haber un órgano del Estado que va a controlar a los bancos, que es el Banco Central, y que me va a exigir determinadas normas de exposición de esa información contable. ¿Sí? La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que controla todas las sociedades o todas las asociaciones sin fines de lucro, me va a pedir que lo haga de una determinada manera. Esas normas legales o administrativas arrancan desde las que están en el Código Civil y Comercial. Antes el Código de Comercio, hoy el Código Civil y Comercial, algunas ya hemos visto en Conta 1, forma de llevar los libros, qué libros contables tengo que utilizar, cómo completar esos libros. Quizás no tengan mucho que ver con la exposición, las normas del Código Civil y Comercial. Las que sí van a tener que ver con la exposición, por ejemplo, son las que aparecen en la Ley General de Sociedades. Ahí sí hay normas que están referidas a cómo debo, qué información tengo que mostrar yo a los terceros, a los accionistas, a los administradores, cómo debo preparar la información que arranco registrando y termina a fin de año con el armado del balance. Y las leyes profesionales de cada jurisdicción. ¿Por qué digo leyes profesionales de cada jurisdicción? Porque cada jurisdicción, el ejercicio profesional, en nuestro caso de contadores, es jurisdiccional. Y hay una ley para cada provincia que regula el ejercicio de la profesión. En nuestro caso es la ley 10.620, que ustedes la van a estudiar en una materia que no me acuerdo cómo se llama, que está al final del cuarto año, que estudian esa ley de ejercicio profesional. ¿En la ley de ejercicio profesional dice cómo tenemos que exponer los balances? No, no dice cómo tenemos que exponer los balances, la información contable. Pero ahora les voy a explicar por qué está relacionado con la exposición. Las normas profesionales, los principios contables generalmente aceptados y las resoluciones técnicas. Acá donde aparece el tema de las resoluciones técnicas. Está enlazado con las leyes profesionales. ¿Por qué? Porque en las leyes profesionales, a ver si lo tengo acá, las leyes profesionales de cada jurisdicción. Yo les decía, en la provincia de Buenos Aires, la ley 10.620, el ejercicio profesional. Hay una parte en la ley, en el título segundo, en el capítulo 2, en el artículo 41, en el inciso G, que dice que es potestad o facultad de los consejos profesionales. Los consejos son los que regulan el ejercicio de la profesión del contador, de dictar normas técnicas que deberán ajustarse a los matriculados, Es decir, nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, debemos ajustarnos a determinadas normas que dictan los consejos profesionales. Estas resoluciones técnicas son las normas que han sido dictadas por los consejos profesionales y que nosotros debemos cumplir. Y esas normas están
entre otras cosas referidas a cómo debe exponerse la información contable. ¿Mm? Hasta acá, ¿me entendieron? Voy medio rápido porque nos corre el tiempo. ¿Me escucha? Sí, sí. Profe. Sí, profe, hay chicos que se quieren conectar, que Ajá, no los y contestaste. a ver cómo hago yo para... Ah, acá lo tengo, acá lo tengo. Ahí lo estoy autorizando. Bueno, gracias. Ahí estoy autorizándolos. La verdad que son muchos. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno. Ahora no puedo salir de acá de donde estoy. Ahí está. ¿Siguen viendo la filmina? Sí. Bueno, entonces les Sí. decía, estas resoluciones técnicas son fruto de del trabajo que hacen los consejos profesionales respecto a el armado de normas que nosotros debemos cumplir en el ejercicio de nuestra profesión. Y les puedo garantizar que no nos despegamos de eso, de esas normas, porque todo el tiempo, los consejos profesionales están emitiendo normas. Algunas llegan a ser resoluciones técnicas, ahora vamos a ver cómo es el proceso del armado de las normas, otras directamente son, los consejos exigen que la información sea acompañada con determinado detalle, de determinada forma, con determinadas firmas, con determinadas leyendas, y digamos, el hecho de no cumplir con eso hace que no se nos legalice la información que nosotros presentamos, porque acuérdense que el balance es válido. Bueno, ¿se cortó? No, se No. escucha y se ve la filmina. Ah, porque acá me está avisando que Capaz que se está por cortar. Claro. Sí, está por cortar. Bueno, nos volvemos a conectar con en el mismo lugar. Si no, yo a través de una de mis hijas les mando de vuelta a un grupo. No sé, ella mandó un grupo para que se conectaran. Así se avisan entre ustedes. ¿Eh? Bueno, dale, buenísimo. Dale, profe. Si tengo que cambiar el lugar. Sí, el sitio de invitación, no sé cómo se llama. El link de invitación. Sí, igual seguro te deja usar el mismo. Bueno, por eso, entonces nos volvemos a conectar ahí. Yo sigo hasta que se corte, Bueno, ¿sí? Bueno, entonces decía que esas normas deben ser respetadas. En el caso del Código Civil y Comercial, como les decía, bueno, nos dice qué libro tenemos que usar, cómo debe ser la formalidad para llevar adelante la registración. No necesariamente nos está hablando de cómo debemos exponer la información, pero la ley de sociedades comerciales sí nos dice, nos exige determinada forma de exponer la información. Por ejemplo, nos habla de que debe agruparse la información en activos y pasivos, que incluye el patrimonio neto, hay que armar un estado de resultado, que hay que acompañar con información complementaria y además también hay que acompañar la memoria, que en algún momento les voy a explicar de qué se trata esto de la memoria. Que ustedes no lo han visto, es más bien una exigencia formal de la ley de sociedades para determinadas sociedades, especialmente para las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen un capital que supera 100 millones de pesos. Y constitución de la reserva legal, bueno, eso está en la ley de sociedades. Acá de vuelta, por ejemplo, en la ley de sociedades, en el capítulo 1, disposiciones generales, aparecen cada uno de estos artículos, está referido a alguna cuestión conectada con la exposición, pero especialmente el artículo 63, el artículo 64 y el artículo 65. Especialmente esos artículos están referidos a cómo debe exponerse la información contable para cumplir con las normas que establece la Ley General de Sociedades. Respecto de los organismos de control,
y las normas administrativas también dictan normas que tenemos que cumplir. La Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas son los organismos que controlan las sociedades, nada más que la IGJ lo hace en Capital Federal, la Ciudad Autónoma, y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas es en la provincia de Buenos Aires. Pero cada provincia tendrá su organismo de control. No sé cómo se llamará en Santa Fe, no sé cómo se llamará en Córdoba, pero cada una tiene. ¿Y qué controlan? Controlan las sociedades y las asociaciones. Y también establecen o emiten normas de cómo debe exponerse la información contable. La Comisión Nacional de Valores para las entes que cotizan en bolsa, empresas que cotizan en bolsa, el Banco Central, como les decía, para los bancos, la Superintendencia de Seguros de la Nación para las compañías de seguro. El INAES es el organismo que controla las mutuales y las cooperativas, y los que están constituidos como obras sociales. Bueno, el AFIP y DGI también establecen normas que de cierta forma debemos cumplir. Pero especialmente son las resoluciones técnicas las que tratan de que con el cumplimiento de la resolución técnica podamos a su vez cumplir con todo esto. O por lo menos con la mayoría de las exigencias de estos organismos de control, con la mayoría de ellos. Seguramente las compañías de seguro, los bancos, tendrán normas específicas. Bueno, las leyes profesionales, lo que le decía hoy, que para mí es importante saber de dónde salen las resoluciones técnicas. ¿Seguimos conectados? Sí. Ah, Sí, bueno. se escucha. Y se Porque ve no me bien. doy cuenta dónde me está diciendo cuántos minutos me Sí, quedan. profe. ¿Ustedes tienen ahí en pantalla No. cuántos minutos de conexión quedan? No, profe, cuando a usted le falten 10 minutos le va a avisar, le va a aparecer un cartelito. Ah, y ya me apareció. Así que en cualquier momento se va a cortar. Ah, bueno, sí. Ok. Bueno, Gracias. acá esta es una foto de cuando uno se recibe y jura, hace el juramento en el Consejo Profesional, primero se matricula y después le hace el juramento, junto con con la foto y un pergamino donde dice que uno está matriculado y te dice el número de matrícula, te regalan este librito. Este librito es la ley 10.620 de ejercicio profesional. En este librito es donde en el artículo, en el título 2, capítulo 2, artículo 41, te dice que tenés que cumplir con las normas técnicas que dictan los consejos. Y ahí es donde aparece el cúmulo de resoluciones técnicas. Resoluciones técnicas vigentes, este era del año pasado. Yo no sé si ustedes ahora tienen posibilidad de comprar esta separata, pero de todas maneras yo voy a ir cargando, porque están en internet, yo los voy a ir bajando, están en PDF, los voy bajando y se los voy subiendo para que ustedes tengan presente, digamos, las puedan consultar ahí, las distintas Luis, resoluciones. Sí, yo tengo ese libro de las RT, el 4.1. perfecto, te sirve. ¿Quién habla, Bueno, Lorena? sí, Lorena. Ah, muy bien. No te veo porque escucho. Sirve Ah, igual. bueno, Sí, listo. porque, digamos, ahora se han sumado una serie de resoluciones técnicas, pero, digamos, las anteriores siguen estando ahí, y las más importantes van a estar ahí, Ah, ok. las que vamos a ver. Esas normas contables profesionales, acá adentro, nosotros nos vamos a encontrar con normas o resoluciones técnicas que versan sobre el reconocimiento y medición de la información y sobre exposición. Es decir, hay resoluciones técnicas que están referidas justamente a cómo se debe evaluar la información, y hay resoluciones técnicas que nos dicen cómo debemos exponer la información. Yo acá les hice, por ejemplo, las resoluciones técnicas referidas a la presentación de la información, es decir, a la exposición, son la resolución técnica 8, que es una resolución técnica general, que habla sobre cómo debe exponerse en general la información.
La resolución técnica 9 está referida específicamente a los entes con fines de lucro. La resolución técnica 11 a los entes sin fines de lucro. Y la resolución técnica 24 específicamente para las cooperativas. ¿Mm? Quiere decir que en materia de exposición tenemos la resolución técnica 8 como resolución general, la resolución técnica 9 como particular para entes con fines de lucro, sin fines de lucro la resolución técnica 11, sin fines de lucro las asociaciones, las fundaciones, las mutuales, y la 24 las cooperativas. ¿Mm? Respecto de la medición y el reconocimiento de la información, es decir, fundamentalmente a cómo debe evaluarse la aplicación de la moneda homogénea a través del ajuste por inflación. Bueno, eso, ahí tenemos la resolución técnica 6 para el ajuste por inflación, la resolución técnica 18 y 23, que habla sobre temas en general, la resolución técnica 17 y 41. Estas dos que están acá en el medio son las más importantes en relación a cómo debe evaluarse y cómo debe reconocerse que los resultados. De qué manera reconocer los resultados de los balances que estamos armando. La resolución técnica 14 y 21, que esta la vamos a ver, y que habla de valor patrimonial proporcional y de balances consolidados. Consolidados es cuando una empresa tiene control sobre otra empresa, y entonces lo que hace es control, es dueña de otra empresa. Tiene el control, ya lo vamos a ver, control para poder decidir sobre la otra empresa, entonces se presenta una información consolidada. Hay que presentar la información de los balances sumados, pero hay que restar las operaciones comunes entre las dos. Bueno, el tema de consolidación lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, en la segunda parte del cuatrimestre. Y, ¿sigo estando? ¿Me siguen escuchando? Sí. Ah, Sí, bueno. sí, sí. No, no me dicen que a nadie le aparece cuántos minutos restan, pero bueno, a mí ya me avisó que faltan 10 minutos, así que en cualquier momento se va a cortar. ¿Está? Y la resolución técnica 22, que habla sobre la actividad agropecuaria. En este caso, la RT22, si bien habla sobre valuación, sobre todo de los activos biológicos, ¿se acuerdan que lo hemos mencionado? Ustedes lo habrán escuchado. También hace alguna mención sobre cómo debe exponerse la información. Por eso lo vamos a ver en una de los, está previsto en uno de los capítulos de balances especiales o información de entes especiales, para entes y fines de lucro y actividad agropecuaria. Es importante que lo veamos porque, bueno, en nuestra zona, muchos de los balances que se presentan están referidos a actividad agropecuaria. Bueno, esto sigue siendo... también dentro de las normas contables profesionales aparecen un grupo que son las NIF, que son las normas contables internacionales, en normas de información financiera, que en este caso deben ser aplicadas obligatoriamente para empresas que tienen una determinada envergadura, que sus acciones cotizan en la Comisión Nacional de Valores, cotizan en bolsa, y que son empresas multinacionales. Se aplican normas contables internacionales, que son de evaluación y de exposición. Bueno, los tipos de normas son, las normas profesionales obligan a los auditores y síndicos y son emitidas por los consejos profesionales. Los consejos profesionales forman parte de un organismo de mayor grado que los abarca, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Es decir, todos los consejos profesionales de las 24 jurisdicciones del país tienen representantes dentro de la federación. Y las resoluciones técnicas son emitidas por la federación. En realidad son propuestas por la federación, y cada una de las jurisdicciones, cada una de las 24 jurisdicciones, deben aprobar esas resoluciones. Por eso, las resoluciones técnicas que yo les voy a subir
al material son las bajadas de la Federación. Puede ser que en la provincia de Buenos Aires hayan sido aprobadas en distintas fechas, es decir, puestas en vigencia en distintas fechas, que eso a usted no le va a interesar porque ya están todas vigentes las que vamos a ver. En algunos casos pueden ser que esa vigencia, que tengan ciertas dispensas para determinados entes en las diferentes provincias. Con lo cual, eso hace un berenjenal bastante importante, porque si uno está cerrando un balance en la provincia de Buenos Aires y otro en Capital Federal o Ciudad Autónoma, tiene que estar analizando a ver cómo aplica la información. Es decir, esa misma normativa, esa misma resolución, en una jurisdicción se aplica de una forma, en otra todavía este año no se aplica, o se aplica para el año que viene. Bueno, eso nos complica un poco la vida. Hay normas legales que son emitidas por el poder gubernamental, en este caso, como le decía, el Código Civil y Comercial, la Ley de Sociedades y todos los organismos administrativos que también emiten normas, y que obligan no a los contadores, sino que obligan a las organizaciones, a la empresa. La empresa tiene que cumplir con esas normas, de ya que si nosotros somos los que hacemos el balance, debemos cumplirlo de esa forma. ¿Siguen estando? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Cómo se elaboran esas normas contables profesionales? Se elabora, como les dije, surgen de la federación, en donde en esta federación hay representantes de todos los consejos profesionales de las 24 jurisdicciones. Se elabora un proyecto, un informe, que se baja para consulta a cada una de las consejos profesionales, y luego los consejos profesionales dan, en función de esa consulta que se hace, dan sus observaciones, y luego se emite, en función de esas observaciones, que algunas se toman, otras no se toman, bueno, se emiten las resoluciones técnicas. Y bajan nuevamente los consejos que tienen que aprobarlo. Bueno, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, nosotros dependemos del Consejo Profesional de la provincia, que tiene sede en La Plata, y tiene delegaciones en toda la provincia. Acá en Pergamino, por ejemplo, tenemos una delegación, Junín tiene la suya, bueno. Cada jurisdicción tiene su delegación del Consejo Profesional, que dependen de La Plata. Y bueno, todos los que estamos matriculados, permanentemente estamos recibiendo comunicación de los consejos profesionales respecto a cómo debemos proceder en el trabajo de las delegaciones, con el armado de la información. Creo que ya se debe estar por cortar. Estas son las resoluciones técnicas que han sido sancionadas hasta el momento. Algunas han sido reemplazadas por otras. Por ejemplo, la RT1 fue reemplazada por la 8 y 9, que era por exposición, la RT2 por la RT6, la RT3 por la RT7, bueno. Actualmente estamos en la RT48, que fue de remedición de algunos activos. 41 y 42 son importantes, la 17 es muy importante, y la 16 es el marco conceptual de todas las normas contables profesionales. Con esa vamos a arrancar, con la 16. La RT16, normas contables profesionales. Acá yo hice un resumen de qué títulos o qué cosas tiene la resolución técnica 16. Yo se la voy a estar subiendo hoy a la tarde a la plataforma. Arranca con una introducción, objetivo que debe cumplir los estados contables, es decir, la información contable, requisitos de esa información, elementos que deben tener los estados contables, reconocimiento y medición de los elementos, pero de manera general. Acuérdense que el reconocimiento y medición están específicamente establecidos en la RT17 y en la RT41. Modelo contable, que, bueno, según me decían la profesora de Conta 2, ustedes ya lo estuvieron viendo en Contabilidad 2, el modelo contable es cómo debe estar presentada esa información contable, cómo debe estar evaluada, qué capital debe mantenerse, si es a moneda homogénea o moneda histórica, si es a valores corrientes. Bueno, algo vamos a ver ahora brevemente. Y
bueno, sobre algunas características de la información contable con respecto a la significatividad y algunas desviaciones que se permiten, si son aceptables o no. ¿Seguimos conectados? Sí. Bueno, Sí. el objetivo de los estados contables es proveer información sobre el patrimonio del ente a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarca para facilitar la toma de decisión económica. Esto sería como la definición que habíamos visto hoy, que daba el profesor Enrique Forlán Newton. Bueno, acá la resolución técnica 16 nos da una definición de cómo debe ser la información contable y de qué versa la información contable. Habla sobre el patrimonio del ente a una determinada fecha y su evolución económica. Los requisitos de la información contable, es decir, qué atributos tiene que tener esa información contable. Pertinencia, tiene que, o atigencia, valor confirmatorio y predictivo. Es decir, pertinencia es, tiene que estar, esa información contable tiene que ser lo más completa posible. Los valores que figuran en los estados contables que nosotros mostramos tienen que ser valores que puedan ser confirmados por los distintos, digamos, por aquellos que acceden a esa información. Tienen que ser valores objetivos, es decir, que distintos observadores puedan llegar a esos valores que se están poniendo, a esas valuaciones que se están haciendo de los activos. Además debe ser confiable la información, porque se imaginan que estaría mal que cada uno armara la información contable a conveniencia y en busca de resultados en función a que si va a sacar un préstamo, bueno, lo arma de una manera para el banco, para la FIP se lo arma de otra manera, no. La información contable debe cumplir con estos atributos, debe ser de esta manera, debe ser confiable, debe estar sistematizada, debe ser comparable, y de hecho, la información se presenta de manera comparativa con lo que sucedió en el ejercicio anterior, y debe ser clara. Esto ustedes lo van a ver en la resolución técnica 16, en el punto 3. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la información contable? ¿Y qué elementos debe tener esa información contable? Y acá donde aparece lo que tenemos que trabajar nosotros durante el cuatrimestre. Debe estar el estado de situación patrimonial, debe estar el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, o el estado de origen y aplicación de fondo, como se suele conocer, y también debe aportarse información complementaria, notas, anexos, información detallada. Estos son los distintos estados, se llaman así, estados, que deben presentarse y que uno prepara con la información que armó a través de la registración, a través de llegar a las planillas de auxiliares, a el balance de confirmación, balance de sumas y saldo, que con toda esa información yo voy a preparar estos elementos, estos estados. Y bueno, la RT6 nos dice cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el patrimonio neto, nos habla del reconocimiento y medición. Creo que ya se debe estar por interrumpir. ¿Seguimos conectados? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, el estado de situación patrimonial va a estar conformado por los activos, por los pasivos y por el patrimonio neto. Y el estado de resultado va a estar conformado por las cuentas de resultado. Dentro de los activos tenemos, bueno, ¿qué es un activo? Un activo es, o tenemos un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido el ente controla los beneficios económicos que produce un bien. Si se perdiera esta característica, dejaríamos de tener un activo y habría que desecharlo. Si el ente no controla los beneficios económicos que produce, material o inmaterial,
y no tiene un valor de cambio o de uso directamente, deja de ser un activo y debe ser despreciado de esa condición. ¿Sí? Que tenga un valor de cambio canje es un uso en cancelación que pueda ser usado para cancelar un pasivo o que pueda hacerse llevado por los socios en una distribución de utilidades. Un valor de uso, por ejemplo, un bien de uso. El empleo de una actividad que generadora de un ingreso. Si el activo no tiene esta característica, deja de ser un activo. Con lo cual no lo podemos mostrar, no lo podemos evaluar, porque si le estaríamos dando un valor a un bien que ha perdido estas características, estaríamos mintiendo, falseando la información. No estaríamos cumpliendo con los requisitos que debe tener la información. ¿Cuándo deja de ser activo? Cuando es consumido o pérdida de capacidad de generar beneficios en el futuro. Yo tengo estoqueado una serie de cantidad de mercadería o de materia prima, deja de ser activo cuando es consumido. En realidad no es que deje de ser activo, porque si yo tengo materia prima, lo que se hace es se transforma en productos. Ahora, cuando yo vendo el producto, directamente dejó de estar en mi activo, ¿no? El producto final o la mercadería terminada. Los pasivos, estas son definiciones que están en la resolución técnica 16. Es un activo, que es un pasivo, y que es el patrimonio neto. El pasivo es cuando debido a un hecho ya ocurrido, el ente está obligado a entregar activos o prestar servicio a otra persona, o es altamente probable su ocurrencia, su cancelación es ineludible o de tratarse de una contingencia altamente probable. Acuérdense que en la información contable nosotros tenemos que también poner no solamente los pasivos concretos, sino aquellos pasivos contingentes. Es decir, que tenemos una fundada sospecha y que se van a concretar y además lo podemos evaluar. Y acuérdense que se usaban las previsiones. ¿Sí? Entonces, estas son las características que hacen que tengamos un pasivo que informar. Y el patrimonio neto, bueno, la diferencia entre el activo y el pasivo, que está formado por el aporte, el retiro de los propietarios, el resultado del ente, que se va dando a medida que el ente va funcionando. Reconocimiento y medición. Dice, en los estados contables de reconocerse, estos son extractos que yo tomé de la resolución técnica 16. Acuérdense que la resolución técnica 16 solamente nos habla de conceptos generales. Si nosotros queremos ir puntualmente a cómo debemos medir un activo, debemos recurrir a la resolución técnica 17. Ahí nos dice que tales activos se van a medir de tal manera, o a la resolución técnica 41. ¿Por qué hago esta diferenciación entre la RT7 y 17 y la RT41? Porque en la resolución técnica 41 tenemos la normativa que deben aplicar los entes pequeños y los entes medianos, 41 y 42. Las dos resoluciones técnicas. ¿Qué pasa? Las exigencias para los entes pequeños y medianos es inferior a las exigencias de aquellos entes que no tienen esa característica, de ser pequeños y medianos. Bueno. Los momentos de la evaluación son a la incorporación, la utilización o extensión y en la exposición. Nosotros ahora acá estamos exponiendo, pero también incorporación y utilización es importante tenerlos en cuenta porque en función de a qué valor han sido incorporados y a qué valor se ha hecho su salida del patrimonio, va a ser el resultado que determinemos. Y como el resultado también se debe exponer, esto es importante tenerlo en cuenta en la exposición. Y también la resolución técnica 16 nos habla de los modelos contables. Yo lo que estoy haciendo es repasar estos ítems de la resolución técnica 16. ¿Y qué dice? Que cuando estamos hablando de un modelo, en realidad el modelo que es la representación de la realidad, es una
es algo que representa una realidad. En este caso, está representando la situación de un ente. Y para representar la situación de un ente tenemos que tomar decisiones sobre qué unidad de medida utilizar, qué criterios de medición contable y cuál es el capital a mantener. Esto lo vieron en Conta 2, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, en el caso de las normas contables, la unidad de medida es a moneda homogénea, de curso legal, los criterios de medición contable, RT 17, RT 41 y 42, valores corrientes, entre ellos los que, en algunos casos, el valor neto de realización para determinados activos, el valor de utilización económica para otros, el valor neto descontado en el caso de los pasivos, el valor patrimonial proporcional, el valor de recupero. Estos son distintos valores que se van mencionando, formas de evaluar que se van mencionando, y que depende de la característica del pasivo o del activo que tenga. Estamos hablando de los activos, el activo que tenga es el valor que le puedo dar. Acuérdense que puedo evaluar al valor neto de realización aquellos bienes que son de fácil comercialización, que no tengo que hacer esfuerzo de venta, se lo evalúo al valor neto de realización. Valor de utilización económica es un valor que yo tengo que tener en cuenta para la evaluación de mis activos, que no pueden superar este valor, el valor de utilización económica. El valor neto descontado es en el caso de los créditos, a qué valor voy a evaluar mis créditos. Bueno, voy a tener que tener en cuenta el valor neto descontado. El valor patrimonial proporcional es cómo evalúo mis inversiones en otras empresas, cuando esa inversión tiene, estoy buscando control de la otra empresa, tengo el control de la otra empresa. Bueno, cómo se evalúan los pasivos. Y respecto al capital a mantener, se define como el capital a mantener el invertido por los socios en moneda constante. Dice, se define como ganancia todo lo que supere el capital financiero a mantener. Es decir, el capital a mantener es capital financiero. Este es el concepto de modelo, representación simplificada de la realidad, que intenta describir, explicar o predecir. Elementos de los modelos contables son la unidad de medida, cómo debo unidad de medida o moneda de cuenta, la medición y el capital a mantener. Y acá está, la unidad de medida puede ser a moneda de cuenta, que es de manera heterogénea, o a moneda de cuenta homogénea. En este caso, moneda de cuenta homogénea es cuando lo ajusto por inflación. Y me queda todo evaluado a moneda del mismo poder adquisitivo. En el caso de el criterio de medición puede ser a valores históricos o a valores corrientes. Las normas contables nos permiten evaluar a valores corrientes. Costo de reposición, valor neto de realización, valor actual. Estos son algunos de los valores que representan los valores corrientes. Y por último, el capital a mantener es el capital financiero, no el capital físico. Y acá yo les hago un pequeño juego. ¿Seguimos conectados? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Fíjense que depende cómo yo valúe mis bienes en el activo y valúe las deudas, va a ser el resultado del ejercicio. Es decir, si yo sobrevalúo mis activos, indudablemente voy a tener un mayor resultado. Si yo subvalúo mis activos, voy a tener un menor resultado. Si yo estoy utilizando en la evaluación moneda heterogénea sería cuando no aplico el ajuste por inflación, no estoy ajustando los bienes a valor homogéneo, a moneda del mismo poder adquisitivo. Lo que voy a tener toda una distorsión en todos estos bienes que va a afectar el resultado. En algunos casos va a estar aumentado, en otros casos va a estar disminuido. No les digo nada si utilizo directamente valores históricos en lugar de valores corrientes. Voy a estar mostrando, por ejemplo, activos que van a estar subvaluados. Mercaderías, se evalúa al costo de reposición. ¿Sí? Si yo lo evalúo a valor histórico, voy a estar mostrando un valor menor que el valor que corresponde. Esto se va a repercutir en el resultado del ejercicio. Lo mismo de los inmuebles, lo mismo los bienes de uso, digamos, inmuebles rodados, los derechos de cobro, todo, la forma de evaluar y la forma incluso de establecer qué capital voy a mantener va a tener un efecto en los resultados.
O van a aumentar o van a disminuir. Por eso es importante establecer el modelo contable a utilizar, que va a estar referido a qué unidad de medida voy a utilizar, qué criterios de evaluación o medición voy a utilizar y qué capital voy a mantener. Ustedes habrán hecho en Conta 2 las distintas opciones que puedo tener. Unidad de medida, nominal o heterogénea, constante o homogénea, criterio de medición, valor histórico, valor corriente, capital a mantener, físico o financiero. Bueno, nosotros vamos a trabajar con información contable que va a estar preparada a moneda constante, a valores corrientes y con mantenimiento de capital financiero. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque así lo establecen las normas contables que nos exigen hacerlo de esta forma. Fundamentalmente, resolución técnica 16 como marco general y resolución técnica 17 como medición concreta y 41 y 42 como medición concreta. Bueno, esta es la última filmina de esta parte, pero me queda todavía algo más. Si yo creo que seguimos conectados. Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. no sé por qué no se corta, porque ya pasaron 40 minutos. Bueno, arranco con la otra parte. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno. Aprovechemos, háganme alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo acá, todo así medio apurado y a las corridas. Pregúntenme, a ver. Acá mi hija dice que es mucha información para tan poco tiempo. Dígame a alguien, a ver. Preguntas. ¿Nadie se anima? Vamos a aprender a armar los cuadros utilizando toda esta información, ¿no? Ahora el próximo tema es el estado patrimonial. ¿Están ahí? Sí, estamos. Vamos a arrancar entonces con la otra filmina, antes, hasta que se corte. Voy a tratar de conectar la otra filmina. Bueno, estoy tratando de hacer la nueva conexión. Ahí está, profe. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí. Sí.
Bueno, arrancamos con la clase 2, la ficha 2, que le va a permitir hacer el ejercicio práctico que van a hacer mañana. Seguramente va a ser por Zoom, como les decía, ¿no? Estado de situación patrimonial. Bueno, repetimos todo lo de las normas legales y las normas profesionales. Nos metemos dentro de las resoluciones técnicas. Acuérdense que la resolución técnica es por exigencia, porque tenemos que cumplir con las normas que emite la profesión, nuestra profesión. Son promulgadas por los consejos profesionales, pero en realidad son elaboradas por la federación. La federación tiene un grupo de estudio específico que analiza situaciones y que las transforma en resoluciones técnicas de cumplimiento obligatorio para cada profesional que interviene en las diferentes jurisdicciones en la medida que la jurisdicción, en este caso la provincia de Buenos Aires, el Consejo Profesional de la provincia, la ponga en vigencia. Esas resoluciones técnicas de la federación están dentro de este libro, de esta separata, están hasta la 42, en este caso en la mía, pero actualmente hay hasta la 48. Esas resoluciones técnicas hablan sobre exposición y sobre reconocimiento y medición. Las de exposición son estas, el ART 8 como norma general de cómo debe exponerse la información contable, la RT 9 para los entes con fines de lucro, la RT 11 para entes sin fines de lucro, y la RT 24 para las cooperativas. Normas de medición, 17 y 41 como norma general, las 6 para el ajuste por inflación, bueno, 18 y 23 hacen referencia a distintos temas puntuales y en general, 14 y 21 para consolidado y 22 para actividad agropecuaria. Por ejemplo, la resolución técnica número 8 nos dice cómo debemos presentar. La 9 nos da un modelo de presentación del estado patrimonial. Este es el modelo que está copiado en la resolución técnica. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve. Sí. Sí, sí. Se ve mejor. Bueno, Sí, sí. este es el modelo. Hay un modelo para el estado de resultado, un modelo para el estado de evolución del patrimonio neto, un modelo para el estado de flujo de efectivo. Acuérdense, o les hago recordar que hay 4 estados principales que las distintas resoluciones técnicas, especialmente la resolución técnica 16, dicen que hay que presentar. El estado patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿De dónde surge eso? ¿Cómo llegamos nosotros a armar este estado, por ejemplo, el estado de situación patrimonial? O en algunos casos se lo llama balance general. ¿Se acuerdan de la planilla de sumas y saldo? El balance de comprobación de sumas y saldo que armábamos, después de hacer todos los asientos, de mayorizar, de llegar a fin de año haciendo los últimos asientos, en este caso, antes de hacer el asiento de refundición, porque fíjense que tengo cuentas de resultado positivo y resultado negativo. Una vez que yo hago toda esa mayorización, llego a los saldos, analizo todos los saldos, hago los ajustes que tenga que hacer, y llego a los saldos ajustados, a partir de ese momento arranco, en este caso ya estoy clasificando las distintas cuentas contables, caja, banco, capital, en cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio neto, resultado positivo y resultado negativo. Con esas cuentas armo el estado de situación patrimonial. ¿Y cómo hago esa presentación o cómo hago el armado del estado de situación patrimonial? El estado de situación patrimonial se presenta utilizando las cuentas de menor grado de análisis, que eran los rubros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de los rubros? Sí, ¿Me están escuchando? sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy sorprendido porque ya llevamos como 1 hora de conexión. No sé. En cualquier momento estoy pensando que estoy hablando solo acá.
Bueno, acuérdense que esta información se presenta utilizando rubros. Es decir, si yo voy a esto que me propone la resolución técnica, acá leen ahí caja y bancos, inversiones, crédito por venta, estos son los rubros. Acá hace una clasificación del activo en activo corriente y no corriente, y después presenta los rubros. Es decir, que estas cuentas contables, lo que se hacen es se agrupan en rubros, que en realidad el rubro ¿qué es? Es una cuenta de menor grado de análisis que agrupa cuentas homogéneas. Por ejemplo, en caja y bancos, en el rubro caja y bancos, vamos a agrupar la cuenta caja, Banco Nación, bienes de cambio, materia prima, productos en proceso, productos terminados, bienes de uso, todos los bienes de uso, bueno, y así. La información que se presenta, se presenta utilizando los rubros, no las cuentas contables, sino que son aquellas cuentas de menor grado de análisis, los rubros. Yo desde ya que tengo que partir de las cuentas, ¿no? Para poder agrupar estas cuentas. Por ejemplo, fíjense acá, la cuenta caja y banco tiene el saldo ajustado 400 y 800. Acá tengo caja y bancos, voy a agrupar esos 800 y 400, solamente voy a poner el valor en caja y bancos. Fíjense acá lo tengo resumido. Bueno, esto eran deudores por venta. Acá lo hice, deudores por venta y deudores varios, 400 y 800, que están agrupados de esta manera. Yo en realidad lo que voy a mostrar cuentas a cobrar 1.300 pesos. Esto no lo muestro. Viene de cambio 3.700. No muestro cómo está conformado el rubro. Lo voy a mostrar en otro lado, pero no lo voy a mostrar en el estado de situación patrimonial. Fíjense que la resolución técnica 16, que habíamos dicho que era el marco conceptual de las normas contables profesionales, dice qué elementos conforman la información contable. La situación patrimonial a la fecha de dichos estados, la evolución de ese patrimonio, es decir, el estado de resultado, incluyendo en resumen de las causas de los resultados, y la evaluación de la situación financiera. Este sería el estado de evolución, el estado de origen y aplicación de fondos. Esto, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de patrimonio neto, este sería el estado de resultado, y acá estarían comprendidos los 4 estados que nosotros tenemos que estudiar. Ahora estamos solamente en el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es este de acá. Este es el estado de situación patrimonial, donde voy a mostrar los activos, donde voy a mostrar los pasivos, y el patrimonio neto, en realidad el patrimonio neto lo muestro por separado. Solamente voy a poner un valor en el patrimonio neto, acá dice patrimonio neto según estado correspondiente. ¿Lo alcanzan a leer ahí? Sí, profe. Bueno, entonces el patrimonio neto lo voy a mostrar en otro estado, que es el estado de evolución del patrimonio neto. El estado patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. ¿Se dan cuenta cómo es la secuencia? La secuencia sería, hago los asientos, los mayorizo, al cierre del ejercicio, armo el balance de comprobación de sumas y saldo, tengo los saldos, analizo todos los saldos, me fijo si tengo que hacer ajustes, si tengo faltante de caja, si los deudores son los que corresponden, hago todos los ajustes que tenga que hacer, determino los saldos ajustados, y con estos saldos ajustados, cuando me refiero a ajustado, no ajustado por inflación, me refiero a saldos ajustados de ajustes que no coincidan la realidad con el saldo que tengo en la contabilidad. Por ejemplo, si el saldo de caja era 400 y yo en la contabilidad tenía 500, bueno, tengo que hacer un ajuste de un faltante de caja de 100. ¿Se entiende? Con esto voy a armar el estado patrimonial. Ahora, como el estado patrimonial que yo voy a armar es a moneda homogénea, es decir, que yo tengo que aplicar el procedimiento del ajuste por inflación, antes de armar esto,
voy a tener que hacer el ajuste por inflación, que aprendieron a hacer en contabilidad 2. Y acá me faltaría, estos saldos deberían estar ajustados por inflación para yo poder armar y clasificar en activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo y resultado negativo. Clasificación según el grado de análisis, bueno, esto es lo que les decía, el rubro es una cuenta de menor grado de análisis. De mayor grado de análisis, menor grado de análisis, se llaman rubros. Los rubros son empleados para brindar información a usuarios que no requieren de tanta información. Aunque en otra parte de todo lo que llamamos balance, en términos general, se arma un detalle de cómo están conformados esos rubros. Y ahora yo les armé un caso práctico para que lo vean. ¿Seguimos conectados? Sí. Para Sí. estado de situación patrimonial. Bueno, situación patrimonial, según la RT16, está conformado por elementos del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Acuérdense que les decía que el patrimonio neto lo vamos a mostrar en un cuadro aparte, que se llama estado de evolución del patrimonio neto, y también la participación de accionistas no controlantes en los patrimonios de empresas controladas. Esto es, cuando una empresa tiene control sobre otra. ¿Qué significa que tiene control? Que una empresa es dueña de otra, pero no es dueña en el 100%, sino que hay un capital minoritario, es dueña de acciones, ¿no? Pero no llega a tener control del 100%. No compró toda la empresa, sino que compró parte de la empresa, la mayoría de las acciones, pero tiene una participación minoritaria, digamos, un grupo de accionistas diferentes a ella. Entonces, en ese caso también, en la información que se prepara, se debe establecer en el patrimonio cuál es esa participación, cuando se arma el balance de las dos empresas consolidados. Que eso lo vamos a ver, ya les digo, en la segunda parte del cuatrimestre. ¿Cómo armamos balances consolidados? En ese caso se muestra cuál es la participación de los accionistas minoritarios, tanto en el estado patrimonial como en el estado de resultados. ¿Cuánto de los resultados le corresponden a los otros dueños de esa empresa a la cual controlamos y de la cual estamos armando un balance conjunto? Sumamos todo, el patrimonio de una con el patrimonio de la otra, pero separamos lo que no es nuestro, lo que no es de la controlante. Hay una controlante y una controlada. Pero bueno, después lo vamos a ver detenidamente. Concepto de activo ya lo vimos en la RT16, tiene que tener valor de cambio, valor de uso para el caso de los bienes de uso, no me detengo en esto. En el caso de los pasivos también, un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar un activo o prestar un servicio. Cuando estamos en presencia de un pasivo, cuando sucede esto, la cancelación de la obligación es ineludible y deberá efectuarse en una fecha determinada. O en su caso, en caso de ser contingente, bueno, es altamente probable. En este caso, dentro de los pasivos, usamos lo que se llaman las previsiones. Entonces, un balance bien presentado, que cumple con todos los requisitos, debe ser un balance que tiene que tener en cuenta las previsiones altamente probables. Porque cuando nosotros contabilizamos una previsión altamente probable, lo que estamos haciendo, estamos cargando un resultado negativo de este ejercicio y estamos estableciendo una ganancia menor. Pero estamos siendo prudentes al armar, no cumpliríamos con los requisitos de cómo debe presentarse la información contable si no hiciéramos la previsión. El patrimonio neto, bueno, está conformado por el aporte de los propietarios y los resultados. Y en el caso de la información consolidada era lo que yo recién le estaba hablando, les estaba explicando, que es cuando una empresa tiene acciones de otra empresa, pero ejerce el control. Esa tenencia accionaria que tiene le permite controlar la otra empresa, que es tomar decisiones. Las asambleas decidir qué hacer con esa empresa. Quiere decir que al tener el control, que puede ser si es el control total, claro, si compró el 100% de las acciones, directamente es el dueño de la empresa. Pero puede no tener el 100%, pero igual tener el control de la participación en la otra empresa
porque toma decisiones en las asambleas, tiene la mayoría, o porque ejerce un control a través de algún acuerdo con otros accionistas, que eso después lo vamos a ver. Vuelvo a lo que nos dice la resolución técnica de la Federación. Este es el cuadro del estado patrimonial que nos muestra. Acá yo, en algún momento creo que en Conta 1 les mostré un estado de situación patrimonial, en este caso era de la Sociedad Rural de Pergamino, ente sin fines de lucro, donde, fíjense, acá en lugar de presentarse así, de manera horizontal, se presenta de manera vertical, y se presenta junto con los saldos del ejercicio anterior, es decir, de manera comparativa, saldos actuales, saldo del ejercicio anterior, los rubros, total del activo, total del pasivo y el patrimonio neto, que solamente se presenta en una línea. ¿Por qué? Porque esto después se abre en otro cuadro. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. Sí. acá hay otro balance, el balance de agricultores federados, otro ejemplo, también con todos los cuadros, digamos, perdón, con el estado de situación patrimonial o balance, activo, activo corriente, no corriente, acá los números son un poco más elevados, ¿no? Tiene más dígitos, porque es una empresa que mueve otros volúmenes, y acá este es un ejemplo que yo hice de un balance real, en donde es un balance que yo cerré en el año 2018, le borré el nombre de quienes son, y fíjense, este es el estado patrimonial, ¿lo alcanzan a ver? Esto lo cambié, esto que es, lo que firman es cualquier cosa, trucho. ¿Alcanzan a leer esto? Sí. ¿Alcanzan a leer? Sí, se ve bien. Fíjense, Sí, profe. caja y banco, nota 2.1. Esto en nota 2.1 significa que va a haber una nota en la información que acompaña al balance que aclara cómo está conformado o da una explicación de esto, de caja y bancos. Cuentas a cobrar, bienes de cambio, otros créditos. Este es el valor del activo corriente, este es el total de los bienes de uso que está relacionado con un anexo. Esta es información complementaria que nos exigen. Acá está resumido, pero después lo vamos a ampliar en información complementaria. Lo mismo con el pasivo corriente y no corriente, y el patrimonio neto se muestra, como les decía, en una sola línea. ¿Por qué? Porque esto es según estado respectivo. Hay otro cuadro que se llama estado de evolución del patrimonio neto, donde se muestra el patrimonio neto. Cómo era el patrimonio neto al inicio, qué cosas sucedieron durante el ejercicio y cómo se llega al patrimonio neto al cierre. Fíjense que al 31 de enero del 2018, el patrimonio neto al cierre era de 3.637.000, que coincide con este importe de acá, 3.637.701. Es decir, que esto está explicado acá. Este cuadro, ustedes van a tener que aprender a hacerlo, lo vamos a hacer en la próxima clase. En la próxima no, en la otra. En este importe, digamos, en este 1.337 aparece el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es 810.000 pesos. Esto está relacionado con el estado de situación patrimonial, o el estado de resultado, perdón. El estado de resultado, este es el resultado, no se ve muy bien, está medio borroso acá, pero el resultado del ejercicio es 810.000 pesos, donde aparecen las ventas, el costo de venta, este sería el estado de resultado, los gastos resumidos, y se llega al estado de resultado. Ahora fíjense, este es el estado de flujo de efectivo, donde nos dicen qué se invirtió el dinero y cómo se invirtió. Es decir, arrancaron teniendo en la caja y banco 375.000 pesos y terminaron con 81.000. Fíjense acá, arrancaron con 375 y terminaron con 81. Esta variación en caja y banco está justificada en todos estos movimientos. Aumentaron los activos, bueno, así se arma el estado de flujo de efectivo. Los bienes de uso, anexo 1, 2.373.000, están detallados
acá. 2.373.321. Estos son los bienes de uso que tenía la empresa. Edificios por 6.475. Ustedes dirán, pero ¿cómo un edificio de tan poco valor? Acá está el valor de origen y acá están las amortizaciones. Es porque esto sigue estando valores de costo. Todavía no se había aplicado el ajuste por inflación, estos valores, porque acuérdense que el ajuste por inflación tuvo una interrupción en nuestro país, y recién a partir de ciertos cierres de balance, esto era el 31 de enero del 2018, pero había empezado en el 2017. Vieron que los balances son de un año. Entre el 1 de febrero del 2017 al 31 de enero del 2018 no se había aplicado el ajuste por inflación. Bueno, tiene terrenos, muebles y útiles, rodados, equipamientos. Es decir que esto acá está detallado en un anexo, donde se explica cómo está conformado. Ahora ustedes dirán, ¿estas son las cuentas contables? No, no son las cuentas contables. Porque puede ser que alguna de estas esté abierta. Generalmente son cuentas contables. La cuenta rodado se usó y llegó a tener un valor residual de 692.000 pesos. En realidad el valor de origen es 2.016.000 y tiene amortizaciones acumuladas por 1.313.000. Este cuadro ustedes lo van a aprender a hacer, donde van a estar los valores de orígenes, las amortizaciones y los valores residuales. Este es el cuadro de gastos, donde están todos los gastos. Generalmente son cuentas contables, sueldos, cargas sociales, el cuadro de gastos. ¿Dónde está resumido esto? Está resumido en el estado de resultados. Fíjense, gastos de administración, 376.000 pesos. Y al cuadro, le fijo, gasto de administración, 376.000 pesos. ¿Cómo está formado? Por gastos diversos de 17.000, honorarios 241.000, y comisiones y gastos bancarios, bueno, una parte 116.000. Eso fue lo mismo para los gastos de comercialización, lo mismo para los gastos de financiación. Están todos, digamos, ese sería el detalle de lo que está resumido acá, que dice gastos anexo 2. Este es el anexo 2. El costo de venta, existencia inicial, más compra, menos existencia final, total del costo de venta. El que figura acá, en el estado de resultado. Costo de venta, anexo 3, 23 millones. Debería coincidir con el importe que figura acá. Existencia inicial, más compras, menos existencia final. Costo de venta. Estos anexos son una forma de explicar la información que se presenta resumida en los cuadros, en los estados. Sería la información complementaria de los estados. Y por último, y no menor, son las notas al balance. En las notas al balance, ahí se dan todas las explicaciones que son factibles en relación a, por ejemplo, caja y banco, nota 2.1. Yo voy a las notas al balance y veo que en la nota 2.2.1 me dice que la caja, el rubro caja y bancos de 81.000 pesos está formado por 45.000 pesos que tenía en la caja, saldos en los bancos. Banco Provincia cuenta corriente, Banco Galicia cuenta corriente. Total, 81.000 pesos. Este sería el detalle de cómo está formado en el estado de situación patrimonial el saldo de caja y banco. Cuentas a cobrar, nota 2.2, 444.000 pesos. Voy a la nota 2.2 y me dice que esos son deudores por ventas. Y dice que son deudores a los cuales no se le había exigido ningún tipo de garantía. Sin garantía real, 444.000 pesos. Esto también se presenta en forma comparativa. Y así están detallados todos los rubros. El rubro, cuentas a pagar, otros créditos, deudas sociales, los sueldos y las cargas sociales, deudas fiscales, porque se debía de impuestos o los saldos de impuestos. Bueno, esto es la parte de la información complementaria. En resumen, ustedes van a tener que trabajar con el armado del estado de situación patrimonial y con las referencias a la información complementaria, armando los anexos y armando las notas. Acá hay otros anexos que habría que agregar, como por ejemplo el anexo de inversiones, pero como no tiene inversiones, no hay ningún tipo de anexo. En los prácticos van a aprender a hacerlo de esa manera.
Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, hasta acá llegamos. Después vamos a volver sobre el tema, indudablemente, lo vamos a ir viendo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Acuérdense, mañana empiezan con la clase práctica. En la clase práctica ya van a trabajar no con el práctico 1, que es modelo, sino que va a ser con el práctico de estado patrimonial. Van a aprender a armar el estado patrimonial y nos vamos a empezar a conectar a partir de la plataforma con un foro de consultas. Mañana les van a decir cómo nos vamos a manejar con el foro. Creo que va a haber un foro de teoría y un foro de práctica, cosa de que las preguntas de teoría me las hagan a mí ahí en ese foro. Y va a haber actividades que ustedes van a tener que ir cumpliendo y que se van a estar evaluando también como participación en los distintos foros y en la participación en la plataforma, que se va a tener en cuenta también para armar la nota final. La nota final va a estar armada por nota de parcial y participación en la plataforma. No sé, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Si no, terminamos acá. ¿Siguen contando? No, creo que no. No, estuvo bastante claro. Bueno. Gracias, profe. Bueno. Y a partir de ahora nos seguimos conectando con Zoom. Bueno. Dejamos, Sí, es decir, la dale. próxima clase es el jueves. Jueves, 16 horas. ¿Sí? Listo. Listo. Listo, profe. Y Muchas difúndanlo al resto de los compañeros, por favor. Ok. Mañana Bueno. tenemos clase. Bueno, Mañana tenemos mañana clase de tienen clase a práctica. las 2. Sí, a las 2 de la tarde. Ajá. Ya les van a pasar de alguna forma, les van a pasar cuál es el link, seguramente va a ser por Zoom. Las chicas querían hacerlo por Meet, pero es imposible. Y de última, ¿quién es Lorena la que pregunta? Sí, Lorena. Bueno, Lorena, yo te mando por mail la conexión Bueno. de Zoom. Bueno. Y bueno, Yo también ustedes se la- tengo clases. ¿Cómo? No, ese es mi nene. Ah, muy bien. Dile que también se conecte él. Me está Profe, haciendo volver loco. Decime. profe, el link lo van a pasar por dónde para la clase de... ¿Ustedes armaron algún tipo de grupo? Sí. Ah, sí, de Bueno, WhatsApp, y sí. díganme que yo le mando a alguno, o le mando por mail, o le digo a las chicas que le mande, ¿quiénes están conectados? ¿Quién está María? ¿Quiénes están en los grupos? Sí, yo estoy, Luis. Bueno, Ah, está no, dentro del yo WhatsApp. hablo de un... ¿Y no se puede subir a la plataforma? el Sí, link? lo subimos a la plataforma también. Sí, Dale, mejor. Sí, mejor. consúltenlo mañana en la plataforma. Bueno. ¿Ah? Y si no, me escriben un mail a mí. ¿Listo? Profe, gracias. ¿los prácticos son los que están en los de Junín imprimimos o ya vamos a imprimir o esperamos? Yo no sé, no me fijé lo que hay en Junín. Supongo que deben ser los mismos, chicos. Creo que son los mismos, lo único que hacen le cambian la fecha. Le ponen en lugar de 2017 o 18, le ponen 19 Ah, o bueno. 20. Pero de todas maneras, tienen al que le van a pasar las chicas. Bueno, bárbaro. Bueno, profe.